¿Cómo andan? Hoy pensaba que el paro de transporte iba a disuadirlos, pero no, están aquí. O el paro no está funcionando el paro de transporte, o el amor por Stiglitz es mayor que el paro. Hoy es nuestra última sesión sobre el texto de Stiglitz. Luego iremos sobre los dos otros textos que nos quedan en las 3 sesiones que restan, ¿no? Son 7 sesiones en total. Habrá una sesión dedicada al texto de Piketty y luego 2 sesiones dedicadas al texto sobre la historia de la austeridad, ¿no? De la austeridad, una idea peligrosa, que es el otro libro que tenemos. Comenzaré hoy con el texto de Stiglitz, señalando lo que me parece que deberíamos discutir. Adelantaba algo cuando anunciaba que hoy seguíamos el seminario por Facebook. Creo que el punto central de los textos de Stiglitz hoy es la igualdad de oportunidades, ¿no? Si el impacto que tiene la desigualdad económica, tanto la desigualdad de ingresos como la desigualdad de riqueza, sobre la igualdad de oportunidades. Una prueba de que existe igualdad de oportunidades, creo que la prueba más evidente de que existe desigualdad de oportunidades en nuestro país, somos cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente, si preguntásemos quién de aquí ha nacido en una villa de un padre desempleado, nadie diría que sí, creo, no haremos la prueba. Pero imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos nacido en una familia que alguna oportunidad nos facilitó. Así que en mayor o menor medida todos hemos sido beneficiados por la desigualdad de oportunidades. Y la contracara de eso, de ser los beneficiados, es que hay otras personas, la mayoría de la población argentina, que nunca ingresará a la universidad, ni siquiera a un evento como este, que no es un evento académico, ¿no? Algo que sucedió cuando comenzamos el conversatorio fue que muchas personas que se pusieron en contacto por Facebook, que dijeron que iban a venir, finalmente no llegaron nunca aquí, ¿no? Y eso es lo que pasa en una sociedad con desigualdad de oportunidades, ¿no? Hay una serie de filtros que evitan que las personas siquiera puedan aprovechar de las oportunidades formales que tienen abiertas, ¿no? Esta era una oportunidad formal que todos tenían abierto. Sí, pero había la gente que ha sufrido la desigualdad de oportunidades, ya está impedida de llegar aquí, ¿no? Así que no hace falta tener ni policía ni seguridad para impedirles llegar, ¿no? Los filtros invisibles de nuestra sociedad ya han funcionado y por eso todos los que estamos aquí somos más o menos iguales. Seguramente si contáramos nuestras historias vitales serían más o menos semejantes, ¿okay? El discurso que tiene toda sociedad liberal, y la nuestra no es la excepción, es que existe igualdad de oportunidades. Y si uno le preguntara a la gente, a los que nos rodean, habría un número elevado de personas que dirían que han logrado lo que tienen porque se han esforzado, ¿no? Que lo han logrado porque, a diferencia de otros, ellos han tenido el mérito del esfuerzo. Entonces la recompensa por el esfuerzo que han realizado es tener la riqueza o el bienestar que ahora poseen. Claro, esto es lo que hay que cuestionar y esto es lo que seguramente es falso en una sociedad que, como la nuestra, tiene los índices de desigualdad que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. ¿Por qué es falso? Bueno, por algo evidente. Por ejemplo, no hemos elegido ni hemos hecho ningún mérito para nacer en la familia que nos tocó nacer. Así que yo nací en una familia de clase media, pero no hice ningún mérito ni esfuerzo para nacer en esa familia. Y parte de lo que soy se lo debo a mi familia. O sea, no es casual que yo sea abogado y mi padre sea abogado, por ejemplo. Es decir, una casualidad rara. Y si les preguntase, seguramente los que han podido desarrollar una profesión, salvo excepciones, lo han hecho porque en su familia les dieron la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué mérito hemos hecho para nacer en esa familia y no otra? ¿O qué demérito tuvo la persona que, en vez de nacer en mi casa como yo, nació 2 cuadras más allá en la villa del Chaparral, de las cuales hablaba la sesión anterior? Así que toda la historia que tenemos, que está detrás del sistema liberal y que escuchamos repetidas hasta el cansancio, que las personas que les va bien
les va bien solo porque se han esforzado, y las que les va mal porque no han aprovechado las oportunidades que todos tenemos por igual, es una historia que en nuestros países es una historia falsa. Y no solo es una historia falsa, sino que también es una historia peligrosa, porque responsabiliza de la pobreza a quien la padece. O sea, si no se desmonta el mito del cual habla Stiglitz, el mito de la igualdad de oportunidades, una consecuencia que se sigue de esto es que ahora el pobre es pobre por algo que le es imputable a él. ¿No? El que está siendo víctima de la desigualdad es víctima de la desigualdad, pero por algo que le es imputable a él, que es no haberse forzado. Porque una frase que hemos escuchado en la Argentina: nadie que trabaja, es decir, nadie que se esfuerza, se muere de hambre, ¿no? En la Argentina, el que quiere estudiar puede estudiar. Bueno, todas estas son las frases que en una sociedad desigual como la nuestra tienen que ser revisadas y son falsas. ¿Okay? Hay múltiples desigualdades de oportunidades. Stiglitz centra su atención sobre una, ¿no? Que es lo que está sucediendo con la enseñanza universitaria en Estados Unidos, ¿no? Donde, dice, los estudiantes cada vez más se tienen que hipotecar para poder acceder a una enseñanza universitaria que en el sistema educativo norteamericano no es gratuita, sino que es paga, ¿no? Uno, al leer esto de Stiglitz, podría tranquilizarse diciendo que Argentina está mejor, porque en nuestro sistema educativo la universidad es gratuita, ¿okay? Pero cuando uno ve las estadísticas de ingreso y permanencia en la universidad argentina, lo que tenemos es algo muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. A nuestra universidad pública, gratuita y abierta, no entran todas las clases sociales. Lo que les contaba del conversatorio es simplemente un síntoma visible de lo que pasa en nuestro sistema educativo. No, a esta universidad, aquí donde estamos hablando, no entran todas las clases sociales. ¿No? Alguien que ha nacido en una villa, en las villas de Córdoba o en los barrios periféricos de Córdoba, tiene una oportunidad ínfima de llegar aquí. ¿Por qué alguien se lo impide? No, porque hay filtros invisibles. ¿Por qué? Porque en el barrio en el que vive hay un mal transporte público para llegar al centro de la ciudad, ¿no? Córdoba tiene barrios segregados, en donde hay gente que no ha llegado nunca hasta el centro de la ciudad. Con el problema del código de faltas hemos visitado algunos de estos lugares, y lo que se ve allí es que hay chicos que no conocen el centro de la ciudad de Córdoba. ¿Y por qué esto es así? Porque los barrios han sido diseñados para sacar a estas personas del centro de la ciudad. Así que alguien que ni siquiera puede llegar al centro de la ciudad, no se puede decir que tiene igualdad de oportunidades de acceso a la universidad, que está en el centro de la ciudad. Así que ya hay un impedimento, si se quiere, físico para llegar aquí, ¿no? Si uno piensa en la enseñanza que han recibido, el grado, el nivel de la educación primaria y secundaria que han recibido, y ve la situación de la enseñanza primaria y secundaria en algunas escuelas públicas de la periferia de la ciudad, verá entonces que un niño que ha nacido allí, un adolescente que ha sido educado allí, donde a lo máximo que aspiran los maestros es a contenerlos, no tiene ninguna igualdad de oportunidades para acceder a la universidad. Cuando llegue aquí, no hará falta de vuelta que haya ningún policía para echarlo. Lo echará en la primera materia que rinda, porque no habrá aprendido a estudiar, porque no sabrá cómo hacerlo, porque si logró sortear todos los obstáculos de transporte, de cómo mantenerse a sí mismo sin trabajar, si logró sentarse en una de las aulas, en el primer parcial, en el primer examen será expulsado. Así que creo que haríamos mal en tranquilizarnos. Si leemos el texto de Stiglitz y decimos, bueno, los Estados Unidos tienen un problema porque la enseñanza universitaria allí no es de acceso irrestricto, pero nosotros estamos mejor porque aquí sí lo es. No, creo que aquí estamos peor que los que están allí, porque lo que allí es evidente, aquí está vedado. No, allí es evidente que hay una clase social que está excluida de la universidad. Aquí, en nuestra situación, hay una clase social excluida, con el agravante de que esa clase social con sus impuestos paga una universidad
a la cual no puede acceder. Pero eso no es evidente. ¿Okay? Ahora, como no es evidente, lo que sucede es que las personas que terminan una carrera universitaria creen que lo han logrado por su esfuerzo, ¿no? Y creen que los que no lo han hecho simplemente porque no se esforzaban. Entonces, claro, si todos podían ser médicos, ¿no? Y yo lo hice, yo merezco todo el mérito, porque los que no lo hicieron y podían, no lo hicieron simplemente porque no deseaban hacerlo. Entonces, comienza una idea, a surgir una idea de aprovechamiento de las oportunidades educativas, en las cuales las responsabilidades son del Estado y los méritos son míos, ¿no? Leía que España acaba de permitir que los médicos argentinos puedan validar su título allí, puedan trabajar allí. Y los comentarios de los médicos argentinos eran, bueno, finalmente podemos irnos, en las redes leía comentarios que decían, finalmente nos podemos ir a un lugar donde nos van a pagar bien. Claro, detalle de esto, estos médicos, como todos los profesionales universitarios surgidos de nuestro sistema universitario, se han beneficiado de los aportes de esa clase social que no puede acceder a la universidad. O sea que lo que tenemos es el peor de los mundos posibles, una clase social que no puede acceder a las oportunidades educativas, pero que cada vez que compra el pan con su impuesto, con el IVA que paga, ayuda a sostener a la universidad que no puede acceder. Y luego, egresados de las universidades, que se han beneficiado de las desigualdades de oportunidades, que sienten que el mérito es solo de ellos y que no le deben nada a la sociedad que les ayudó a educarse, incluido a las personas que con sus impuestos ayudaron a que la universidad estuviese abierta. O sea que no solo tenemos desigualdad de oportunidades en la Argentina, sino que tenemos desigualdad de oportunidades encubierta, ¿no? No es obvio que tenemos desigualdad de oportunidades, pero existe, y es una desigualdad de oportunidades mantenida por las personas que no se benefician de ellas, ¿no? Con el esfuerzo económico de los que no pueden hacer uso de esas oportunidades. ¿Okay? Entonces la primera idea era llamarles la atención sobre esta lectura del texto de Stiglitz, ¿no? Porque cada vez que uno habla con un americano, con un norteamericano, o cuando uno tiene contacto con ellos, la primera tentación de un argentino, me incluyo, es hacer gala de nuestro sistema universitario, ¿no? Y decir, no, pero aquí la universidad funciona bien, hasta que se ven los datos de nuestra universidad y entonces vemos que en realidad no funciona para nada bien, ¿no? Que tendría que funcionar muchísimo mejor para que existiese igualdad de oportunidades. El segundo punto del que quería hablarles, y luego escucharé lo que les haya interesado a ustedes del texto de Stiglitz, es sobre la manera en que el conservadurismo ve la ayuda al que no ha sido beneficiado o al que no ha tenido igualdad de oportunidades, ¿no? Que creo que este es un punto. ¿Qué hacer con los que no han tenido igualdad de oportunidades? ¿Cómo lo ve el conservadurismo? Y creo que le quería señalar que hay dos modos en que el conservadurismo enfrenta este problema. O sea, que hay distintas maneras de ser conservador. Creo que hay un modo decente de ser conservador, que intentaré mostrarle que no es el que existe en la Argentina, y sí es el que existe en Estados Unidos. Y hay un modo indecente de ser conservador. ¿Okay? Primero, ¿cuál es el modo decente de ser conservador? El conservador decente no quiere que el Estado intervenga ayudando al necesitado. Entonces hay pobres, hay personas que han sido perjudicadas. Y entonces ahora el conservador le dice al Estado, usted no intervenga, no venga a quitarme dinero a mí a través de los impuestos y a obligarme a que lo ayude. ¿Pero por qué dice que no intervenga? Porque cree que esa tarea es objeto de la caridad y cree que la caridad no puede ser forzada. Y entonces cuando le dice al Estado que no intervenga, no es que le dice que no intervenga porque piensa que los pobres y los que no tienen oportunidades deben estar condenados a ser pobres y a no tener oportunidades sin nadie que los ayude. Cuando le dice al Estado que no intervenga, le está diciendo eso porque cree que es él el que le tiene que ayudar voluntariamente. Entonces, el conservadurismo decente
Lo que dice es, este no es tema del Estado, pero no es tema del Estado porque es tema mío. Ya me encargaré yo de ayudar al necesitado. No venga usted a obligarme a que lo ayude. Así que ve el problema de la desigualdad, de la falta de oportunidades y de la pobreza como un problema de caridad. Y esta es una discusión, si eso es un problema de caridad o de justicia. Los igualitaristas dicen, usted se equivoca porque este no es caridad, sino que usted lo debe ayudar por una exigencia de justicia, porque es un igual. Okay. Pero ahora piensen en el conservador indecente, que creo yo que es el que lamentablemente tenemos en nuestras tierras. El conservador indecente le dice al Estado que no intervenga, ¿no? Que no ayude al que es víctima de la desigualdad o que no ayude al que tiene menos oportunidades. Pero le dice al Estado que no haga eso porque cree que él no lo debe hacer. Entonces lo que dice, el razonamiento ahí es, ¿qué tengo que ver yo con este? ¿No? Este está como está debido a que no hizo uso de las oportunidades que tenía al igual que yo. Así que se merece estar como está. Así que es un vago. Así que yo no debo ayudarlo. Y si yo no debo ayudarlo, el Estado tampoco debe ayudarlo en mi nombre. Así que ahora tenemos la peor combinación posible. Tenemos a conservadores diciéndole al Estado que no lleve adelante políticas de asistencia, pero no porque creen que esa asistencia la deben hacer ellos voluntariamente en términos de caridad, sino al revés, porque creen que como ellos no deben, el Estado tampoco debe hacerlo en su nombre. Bueno, este tipo de conservadurismo es el que creo que prolifera en la Argentina. Y creo que es muchísimo más nocivo que el otro tipo de conservadurismo que lo que dice es, aquí no debe intervenir el Estado, pero no porque los pobres deban quedar allí librados a nadie, sino porque quien debe intervenir soy yo. Para terminar con este punto y dejarlo claro, esto se ve claro cuando uno tiene en cuenta, cuando uno tiene en mente conservadores que tienen alguna ideología religiosa. En los que pienso son en los que tengo más cerca, que son los conservadores católicos, ¿no? Dado que soy católico, me toca estar cerca de este tipo de conservador. En otros lugares, los conservadores cristianos lo que dicen es, claro que el pobre necesita ser asistido. ¿Por qué? Porque creen en un Dios que dijo, bienaventurado o bendito porque tuve hambre y me diste de comer, como una obra de caridad. Así que si creen en un Dios que dice eso, tuve hambre y me diste de comer, claro que piensan que ahora son ellos los que deben alimentar al que tiene hambre. ¿Okay? Claro, ¿qué es lo que tenemos en nuestro entorno? No tenemos eso, sino que cada vez que alguien le dice a uno de los católicos en los que estoy pensando, es que tendrías que estar alimentándolo, si no lo hace el Estado. Entiendo que creas que el Estado no lo debe hacer, pero tendrías que estar alimentándolo porque no ha tenido las mismas oportunidades que has tenido para alimentarse. Lo que él dice, la variante puede ser de lo que diga, puede ser algo así como, lo que pasa es que no hay que alimentarlo, no hay que darle el pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Pero esta es una reconstrucción de las obras de caridad cristiana extrañísima, porque sería como que Cristo hubiese dicho, esto es algo para los conservadores católicos de nuestro entorno, como que Cristo hubiese dicho, bienvenidos al cielo, porque tuve hambre y me enseñaste a pescar. No dice eso, dice tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Porque tendría que haber dicho, porque estuve desnudo y me enseñaste a tejer. No dice eso, dice, porque estuve desnudo y me vestiste. ¿No? Ahora, si esto no los ha convencido a los conservadores indecentes, no me queda más que terminar con un argumento de autoridad para ellos, ¿no? Que es una de las últimas frases del Papa Francisco, ¿no? Mostrando cómo el conservadurismo puede ser decente o indecente. Creo que esto que dice el Papa Francisco muestra lo que un conservador decente debería hacer. El Papa ha dicho, aquellos cristianos que no ayudan a los pobres porque dicen que luego se van a gastar todo en bebidas, dicen, no han entendido en qué consiste ser cristiano. ¿Quién es usted para decir en qué debe gastar el pobre su dinero? ¿No? Muy bien, este es el mensaje para los
Traducido sería, si viene un pobre y le pide, y usted cree que esta no es tarea del Estado, estoy de acuerdo con usted. Esto es algo discutible políticamente, tal vez el Estado no lo debe hacer. Lo que no es discutible es que si usted es un conservador cristiano, y esos son los que abundan en nuestro territorio, usted lo debe hacer, ¿no? Y si no lo he logrado convencer yo en que usted lo debe hacer, pues entonces mira a su papa que dice que aunque usted crea que se va a gastar el dinero emborrachándose, usted lo debe ayudar. No darle una caña de pescar ni enseñarle a tejer, sino que le debe dar de comer y lo debe vestir, ¿no? Ahora, si uno, para terminar, creo que esto muestra la magnitud del problema que tiene nuestro país, ¿no? Básicamente, tenemos una gran porción de la población que ha perdido cualquier tipo de sensibilidad moral. O sea, no es un problema solo político, porque conservadores y liberales o progresistas hay en todas partes del mundo, y de eso se puede salir, ¿no? ¿Cuál es la discusión allí? Bueno, ¿cuáles son los límites de la intervención del Estado? Pero lo que tenemos aquí es un problema más grave, que es en el seno del conservadurismo. En el seno del conservadurismo argentino hay una mayoría que está completamente despreocupada de lo que le pasa al otro. Y el discurso que tiene para justificarse es un discurso asentado en la igualdad de oportunidades. Si le pasa, será porque algo habrá hecho o algo habrá dejado de hacer. Y lo que hace con este discurso es cargar toda la responsabilidad sobre la víctima, ¿okay? Creo que, ahora sí, para terminar, el problema que tenemos es uno de... La solución al problema que tenemos es intentar reconstruir la sensibilidad moral, ¿no? Eso es. Y claro, suena simple, pero creo que es complicado de llevar adelante. ¿Cómo hacer para que el que no siente que debe nada al otro comience a sentir? Ese sería el problema. Ok, gracias. Y ahora veremos qué es lo que les ha interesado a ustedes, si es que le ha quedado algo. Luego me he ido como acelerando en el transcurso de la charla. Ahora me tranquilizaré y los escucharé. Okay. Han quedado atemorizados. Okay. Podemos hablar libremente, ¿no? Es que ha habido citas al Papa, ya no se sabe de ti. Algo para recordar. Estamos todos de acuerdo en esta charla. Ya. Creo que es peor si uno educativo acá en casa para los más pobres, en el sentido de que haya por lo menos si sos un buen atleta, tenés una beca y no se te paga, y la posibilidad de volver profesional. En todos los deportes, no como el fútbol, como acá, en muchos deportes. Y el hecho de que la mayoría de los estados de alguna manera promueven que los buenos alumnos vayan a la universidad gratis. El estado de Florida y Georgia, que yo conozco personalmente, si uno tiene un promedio de 8,5, como mínimo va a la universidad gratis. Hay un montón de estados, universidades estatales, ¿no? Pero si sos muy buen alumno, no importa dónde vengas, si vos tenés un buen promedio en exámenes estandarizados que quieren, que se llama SAT, podés ir a cualquier universidad privada o pública y te la pagan. Lo que sí tiene razón Stiglitz es, yo creo que hay una cuestión más de fondo en esta idea de que, si bien es cierto que cuando uno, y para el estadístico son increíbles, porque te hacen el todo. Si vos terminás el secundario, ganás 30.000, ganás la facultad, también ganás 30.000, si tenés una maestría, ganás 40.000, digamos, números que te van a lanzar. En realidad, no sé hasta qué punto para mucha gente le conviene ir a la universidad, porque el retorno de la responsabilidad de la integración, como que se instala en la sociedad liberal, la sociedad occidental, que cualquier persona tiene que ir a la universidad, y de chiquito estamos como que de alguna manera el cerebro lavado para ir a la universidad, porque si no vamos a la universidad no vamos a ser exitosos. Y me parece, no sé si está acertada esa visión, porque yo he visto, he vivido allá, que mucha gente que no fue a la universidad, que es buena en algo, por ejemplo en mecánica o en plomería, lo que sea, y ganaba más de lo que yo ganaba siendo profesional. Y es como que acá eso no está valorado, lo que son las tareas no universitarias, por así decirlo. Eso nada. Ya. Sobre esto último,
no sé, a un plomero en Argentina debe ganar más que un abogado seguro, por lo menos que yo como abogado. ¿No? O sea que hay hay algunas profesiones que sí tienen mayor recompensa. Por ejemplo, un chofer de ómnibus gana seguro más que un abogado estándar. Eso es por gremiado, poder de acción colectiva, no sé si por el trabajo en sí. Pero me contaban cuánto gana un abogado recién recibido en un estudio jurídico, ¿no? Me decía cuánto era lo normal, que era algo 3.000. O sea, 3.000 pesos es lo que gana un abogado recién recibido en un estudio jurídico. O sea, aquí tampoco creo que salga muy a cuenta esto. Tenemos un enorme problema, no solo en el sistema educativo, sino también en el número de abogados que necesitamos, en el número de médicos. O sea, no se ve la educación como parte de un proyecto colectivo, sino que se la ve solo como parte de un proyecto individual. No, la educación tiene que favorecer mis aspiraciones individuales. Y eso creo yo que es la mitad de la historia de un sistema educativo. La otra mitad es, bueno, no solo eso, sino que tiene que favorecer al resto. Otra cosa, al resto que está ayudando a que yo pueda tener esa educación. Y creo que, salvo en el último gobierno, donde hubo una movida para aumentar el número de ingenieros, porque Argentina había quedado desfasada de esto, no tengo conciencia, pero simplemente porque no la tengo, no tengo datos sobre esto, de que haya existido algo semejante antes, ¿no? De un proyecto que diga, necesitamos tantos abogados, tanto número de abogados, tanto número de médicos, y ahora vamos a poner nuestras energías allí. Porque como la idea que está en la sociedad es que el sistema educativo me tiene que servir a mí individualmente, ¿no? Eso es lo que estaba detrás de la idea de los médicos, que decían, creo que me lo contaba Romina a esto, ¿no? Que decían, bueno, lo que yo he hecho me tiene que servir solo a mí, ¿no? Si esa es la idea que está detrás, y sí, el Estado no tiene que preocuparse por cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos ingenieros necesitamos, ¿no? Así que sí, creo que no sería sorprendente que tengamos un problema más grave que el que tiene Estados Unidos. Una cosa sobre esto de se puede ser exitoso sin ser universitario. Eso es cierto, pero todos tienen que tener la oportunidad de ir a la universidad. Porque si no, también he escuchado un discurso que intenta justificar la falta de acceso a la universidad así, ¿no? Claro, viene alguien y dice, yo no pude ir, y entonces alguien le dice, consolándolo, bueno, pero no importa, porque es como una obsesión, un mito que tenés que ir a la universidad. No tenés por qué ir a la universidad. Eso va bien si yo pude ir y ahora me están diciendo que no es necesario. Pero si yo no pude ir y ahora me están diciendo que es un mito esto de ir a la universidad, suena como una racionalización, ¿no? Como un engaño, como una justificación de decirme, bueno, sos un ciudadano de segunda, pero en tu categoría también es accesible la felicidad, ¿no? No digo que lo diga usted. Todo de clases, ¿no? No solamente de clases bajas. Digamos, que no tienen que ser una obligación. Yo soy un clase alta, tengo que ir a la universidad, cuando puedo ser un hombre de negocio, tener mi propia idea, lo que sea. Y creo que eso es valioso si uno tuvo la oportunidad de acceso y decidió no. Pero creo que lo que pasa es más bien lo contrario, que no hay oportunidad de acceso y luego viene un discurso por detrás que dice, pero no hay problema, porque con tus habilidades manuales, ¿no? Que no necesitan demasiada inteligencia, también puedes ser exitoso. Y esto, claro, genera una idea de ciudadanía de segunda o de menos estatus de ciudadanía que no es aceptable. Yo, claro, lo digo con relación porque ha habido varios estudios en Estados Unidos con el nivel de endeudamiento que tiene cada persona, y generalmente los que más se endeudan son los que menos recursos tienen y van a la universidad de titularidad de tipo que no valen nada, y un poco porque se cree esa idea, sin educación no sos nadie, ¿no? Y al final del día no terminan la facultad y esas deudas quedan y son las únicas deudas y creo que es algo que no te van. Uno está toda la vida pagando, aunque no le puede pagar, aunque sea $10 porque no tiene que pagar porque no se descubre nunca más. Ya. ¿Algún otro comentario? Una acotación que lo que decía Gonzalo recién sobre la posibilidad de ser becado si uno es muy buen estudiante. Hay problemas que también ya hubo un filtro previo que uno lo podría solucionar a medias y dice, bueno, si pasan el examen pueden ser becados para estudiar en la universidad, porque para poder pasar ese examen y tener muy buenos resultados tiene que haber habido todo
previo y la buena educación primaria y secundaria, que también incide en qué clase social nació y qué oportunidades tuvo. Entonces eso soluciona, pero la posibilidad de estudiar, si uno tiene que estudiar y trabajar, por ejemplo, o si también el interés por la lectura o no tiene que ver en la familia, incide en la familia en la que uno nació, y entonces es como que soluciona, pienso, parte del problema, porque también como que esa solución debería empezar desde mucho más temprano. Ya. Sí, creo que, de vuelta, hay una serie de discursos que se utilizan para enmascarar o justificar la desigualdad de oportunidades. ¿No? Uno es tomar el caso excepcional y transformarlo en regla. ¿No? Entonces, digo, sería como, bueno, ahora que Obama llegó a ser presidente de los Estados Unidos y es negro, eso prueba que los negros tienen igualdad de oportunidades en Estados Unidos. Claro, pero eso que también se ve en la Argentina, el mismo tipo, es que somos como un campo de cultivo de falacias. ¿No? Entonces, si alguien excepcionalmente llegó esforzándose mucho más que el resto para llegar donde los otros llegaron sin esfuerzo, eso prueba que hay igualdad de oportunidades, y eso exactamente prueba que no las hay, ¿no? O sea, el punto es, en ese caso, la excepción, ¿no? Que sería que Obama haya llegado a ser presidente de Estados Unidos, prueba la regla de que las personas de color están discriminadas en Estados Unidos. No es que ahora tener la excepción hace que la regla de la discriminación sea falsa, sino que es lo contrario. Bueno, en la Argentina pasa igual, ¿no? Cada tanto aparece un chico que sin zapatillas y sin ningún recurso se esforzó y es el mejor promedio en alguna escuela perdida, ¿no? Y todos nos felicitamos diciendo, ¿ves cómo con esfuerzo se logra? Lo que acaba de mostrar eso es lo mismo que muestra el hecho de que Obama sea presidente de Estados Unidos. Es que hay una regla de discriminación y que ahora tenemos una excepción. O sea, si todos nos felicitamos y nos alegramos por eso, es que no hemos entendido en qué consiste la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades es que él, para llegar donde llegó, se tenga que esforzar lo mismo que cualquier otro. No que se tenga que esforzar 100 veces más para llegar donde el otro llegó con un céntimo del esfuerzo. ¿Se entiende el punto? Así que creo que sí, que este tipo de becas a la excelencia no solucionan el problema, porque si para llegar a la excelencia uno se tiene que esforzar muchísimo más que otros, ¿no? Sí, digo. A mí con respecto al tema de la discusión de acceso a la universidad o de acceso a la universidad como un ideal, o bien dedicarte a un oficio de educación que no implique pasar por la universidad, yo creo, en parte comparto lo que dice él, pero creo que estamos desatendiendo otra parte, que es que un título universitario no solo implica mayor o menor retribución económica, hay otras retribuciones que se mueven en el campo social que también son importantes y que también hay que valorar, me parece. En ese caso, o sea, yo creo que si hiciéramos, no sé, esto es como una idea, ¿no? O sea, si nos pusiéramos a ver quién nos ocupa los lugares de decisión y poder más importantes en esta sociedad o en cualquiera de las otras sociedades, claramente nos encontraríamos que la mayoría quizás tienen títulos universitarios y no son plomeros, carpinteros o lo que fuera. Y también podríamos hacer el ejercicio de fijarnos cuántas personas de clase media y media alta eligen un oficio como un carpintero, y veríamos que escasamente, creo que es una intuición, digamos, que no hay muchas personas de los estratos más altos de la sociedad que deciden voluntariamente dedicar su vida a una profesión que no implique pasar por la universidad. Entonces, de ahí creo que esto demostraría que la retribución del paso por la universidad no solo debe ser medida en términos económicos, sino que hay muchas otras cosas que no juego ahí. Ya, seguro. Sobre esto del mérito y del esfuerzo, no sé, ¿están de acuerdo con que este es un discurso muy instalado en nuestra sociedad? Que la gente piensa que ha logrado lo que ha logrado por su esfuerzo. Me acaban de mostrar una propaganda que no había visto de Chevrolet, generando mi indignación antes de entrar eso fue una mala estrategia, porque tal vez eso explique el tono combativo que tuvo la charla. Pero bueno, comencé con nosotros, mostrando que lo que hemos logrado no es nuestro mérito, sino que ha dependido
de la familia en la que hemos nacido, el barrio en el que hemos nacido, ¿okay? Porque creo que es fácil ver esto en los demás, ¿no? Claro, si cuando escucho a políticos haciendo este discurso del mérito y el esfuerzo, y claro, cuando los escucho pienso, pero ¿cómo puede decir esto si está donde está por el dinero que hizo el padre, por la universidad a la que lo mandó, ¿no? ¿Qué sentido tiene este discurso del mérito en alguien que todo lo que ha logrado lo ha logrado por la herencia que recibió, por algo que no merecía? Pero me parece que es importante hacerlo sobre uno también, ¿no? Porque si no, uno se pasa reclamando a los otros. También incide el lugar, la provincia. Claro. Sí, nosotros si hubiera... antes teníamos las aulas llenas de estudiantes de Santiago, Cajamarca. Ya. Y hoy hay más universidades con facultades de Derecho, por lo tanto, esa gente ya no viene. O Ya. incluso el mismo Córdoba, el de Río Cuarto, el señor Río Cuarto, el tercer de Villa María, va a Villa María, entonces se comprimió. De tal manera que también incidía el lugar donde uno vivía la posibilidad de ir a la facultad, ¿no? Ya. Eso también Sí, claro. Bueno, estaba toda la intención, pero bueno, era difícil. Sí, Si no, venías a una pensión claro. y Si uno tuvo la suerte de nacer cerca de una universidad era más fácil. y no ha hecho nada para merecerlo. O sea, si uno nació en Córdoba, bueno, ya tiene un beneficio solo por la geografía, porque la universidad está allí. En cambio, si uno nació en el interior, es mucho más difícil de venir a estudiar, porque hay que pensar en un departamento. Claro, para un padre del interior mandar un hijo a estudiar a Córdoba es mucho más caro que para alguien que nació en Córdoba. ¿Qué mérito hay allí? Entonces, cuando uno empieza a sumar toda la suerte que tuvo, ¿no? Todas las cosas por las que uno no tiene ningún mérito, entonces ya este reclamo de recompensa, lo que uno escucha por todos lados, bueno, esto es lo que a mí me deben porque me esforcé, creo que empieza a bajar y empieza a subir los reclamos de los demás por la mala suerte que han tenido, por no haber nacido cerca de la universidad, por haber nacido en una familia que no tenía las mismas oportunidades o que no leía libros, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que deconstruir es o refutar es este argumento de la igualdad de oportunidades. Creo que el núcleo de lo que tenemos es, hay igualdad de oportunidades y por lo tanto mi éxito es solo mío porque los otros no aprovecharon las mismas oportunidades que yo tuve. Cuando uno ve que no hay igualdad de oportunidades, sino que ha habido un montón de cosas inmerecidas en el medio y ha habido desigualdad de oportunidades, creo que esto comienza a desaparecer. ¿Okay? Doctor, esto se ve mucho en medicina, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una hija que ya se está por recibir y ellos lo plantearon el otro día que no todos pueden ingresar desde el comienzo, porque no se puede preparar un instituto. Es muy difícil, ¿verdad? Claro. Así que ahí hay una desigualdad muy grande, por más que sea gratuita, ¿no es cierto? Ya de entrada hay una desigualdad tremenda, porque el que no se prepara un instituto fundamentalmente tiene muy poquitas chances de... Ya. Sí, que hay desigualdad de oportunidades para ingreso a la universidad, como les decía, es sumamente fácil de ver. Toda la gente en la universidad habla del mismo modo. Hay una forma de hablar en Córdoba que no está en la universidad. No, nunca he visto ciertas formas de pronunciar y de hablar en las aulas de la universidad. Y uno no es sorprendente. ¿Por qué no? ¿Será porque la gente se contagia el modo de hablar? No, es porque solo entra aquí la gente que viene de una misma clase social y cultural. Hay una forma de vestir que no llega a la universidad. O sea que decir que tenemos igualdad de oportunidades y festejar porque la universidad es gratuita, creo que es no ver el problema. De hecho, una solución sería que la universidad no fuese gratuita y que las personas que tienen capacidad de ingreso pagasen la universidad y entonces hubiese becas para las personas que no tienen ingresos. Eso garantizaría más la igualdad de acceso que lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es una educación subsidiada de la cual se beneficia una clase social que no necesita subsidio. Y la que lo necesita no llega a las aulas porque necesita libros
y no hay subsidios para comprar libros y necesita comer sin trabajar y no hay becas para eso. Entonces, creo que para que haya igualdad de oportunidades educativas es necesario, de vuelta, volver a pensar, ¿no? Pensar en la desigualdad de oportunidades dentro de la universidad. Quizás la mayoría de ustedes son abogados, ¿no? Yo soy licenciada en teología. La ciudad universitaria, del otro lado, Sí. es muy diferente a la de ustedes. Y cuando usted habla de esto de las posibilidades, yo tengo algunos que viven en la calle, Ya. que son chicos, a los que viven en clase baja o que viven en lugares de emergencia, por ejemplo. Alumnos de la escuela de enfermería. Qué bien. Tuvimos 5 años para ser licenciados. ¿Ya? Qué bien, ¿no? Que resisten todas estas cuestiones que hablamos de citas invisibles. Sí. Pero ese alumno también, por una cuestión de estatus social, que ustedes también pertenecen a esa, mi hijo el abogado, mi hijo el médico, el ingeniero, y esta segregación que hay de nuestro de las disciplinas, como carreras de primero y segundo nivel, por así decirlo, hacen que alumnos tengan que después no siempre elegir lo que quieren ser. Ya. Yo tengo muchos alumnos que han ido a esta universidad y que también han sido excluidos del día 1. Y no solamente por los docentes, sino por un sistema que hace que si tenés que trabajar, es difícil que curses, por una casi inacceso al docente, que hablan de par en par, y es un verticalismo bastante complejo. Entonces, dentro de la facultad hay vivencias totalmente diferentes. Hay estudios de cómo vertir a qué universidad perteneces, de cómo hablas, a qué universidad perteneces, de tener un lenguaje propio. Entonces, eso creo que es grave. La desigualdad dentro de la universidad, no solamente presupuestaria, que la hay mucha, sino de esto, ¿no? Que el alumno tenga que ver en dónde se puede encasillar y entonces va a surgir menos del sistema y también. Solo para tener información, entonces llegan chicos a la escuela de enfermería que vienen de otras, intentaron otras cosas y terminan allí. Sí, algunos que ya están rotulados porque también está esta creencia de la enfermería como una disciplina menor fácil. Ya. Y bueno, entonces tienen que salir algo, también tener un título de enfermería, eso es importante porque los 3 años ya tenés matrícula y poder trabajar. Entonces eso hace que alguien que necesita trabajar sí o sí tenga que ir. Y no siempre va porque quiere ser enfermero, sino porque eso le da una posibilidad de poder trabajar. Y hay muchos que no lo hacen porque lo quieren hacer, ¿no? Pero hay muchos que también han sido excluidos de otros lugares. Ok, no, nunca había pensado esto, pero claro que tiene sentido. Sí, tal vez no lo hemos pensado porque estamos en la cúspide de la jerarquía universitaria, derecho, medicina. Sí, claro, sí. Haciendo bien lo que decía ella, algo parecido me pasó leyendo el texto, solo que yo me formé acá en la Facultad de Derecho y tengo el recuerdo no me acuerdo en qué año de la facultad ni qué agrupación estuve así, había colgado una bandera muy grande que no me acuerdo si era el chico de la bisagra o el CEPRO, alguna de estas agrupaciones, y decía, más o menos en la leyenda decía, solamente el 5% de los estudiantes de esta facultad vienen de una familia de clase trabajadora, creo que era obrera la palabra que usaba. Y a mí, cuando leí el texto, me pasaba eso y pensaba en la facultad en la que me formé, en el plan de estudio que tiene, con un nivel de exigencia respecto de la asistencia, con un nivel de exigencia respecto de las correlatividades. Yo no recuerdo, supongo que sigue siendo igual. Salía hace un par de años, pero creo que hay una correlatividad horizontal que si no tenías aprobado el primer cuatrimestre no podías arrancar tercer año, o más o menos así. Algunos que hayan terminado un poquito más acá en el tiempo a lo mejor me lo puedo recordar, pero tiene una correlatividad horizontal que llega un momento que te frenas si estás trabado con alguna materia anterior, más el sistema de asistencias, y terminaba siendo una
plan de estudio, y hablo solamente de derecho, no puedo hablar del resto, que terminaba excluyendo a aquel que debía trabajar por diferentes, o mantener una familia, o por diferentes razones no podía asistir regularmente a la clase. Y a su vez eso me llevaba a pensar, y hoy yo trabajo en tribunales, ya no solamente cuál es el diseño del abogado que se persigue, sino cuál es el diseño de la justicia que se persigue. O sea, porque desde acá van a salir quienes hoy trabajamos en tribunales y probablemente, no creo que sea mi caso, pero termine siendo funcionario o juez, o bien salen abogados litigantes, pero además tiene una formación absolutamente privatista, una mirada absolutamente privatista del ejercicio de la profesión. Entonces, me parecía igual de grave que el diseño que veía Stiglitz de la universidad allá en cuanto a la desigualdad de oportunidades, pero además yo le veía proyectada hacia el diseño de qué justicia se buscaba acá con el diseño de esta facultad. Ya. No solamente adhiero plenamente a lo que decía, sino que haciendo una mirada desde adentro de esta facultad, veo que tiene un diseño que expulsa gente. Ya. Un diseño que expulsa gente que no pueda mantenerse o que tenga alguien que lo mantenga en esta ciudad. Okay. Déjeme decir algo para volver sobre igualdad de oportunidades. ¿Qué es esto, no? ¿Qué sería dar igualdad de oportunidades? Hay un discurso que lo que hace para que la gente lo diré gráficamente, hay un discurso que para que lograr que la gente que está debajo acceda a la universidad, degrada a la universidad, ¿no? Y esto es una forma ficticia de dar igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo controvertido. Lo mejor sería que las personas pudieran asistir a clases, tuvieran buenos profesores y tuvieran tiempo para leer. Y eso es incompatible con trabajar. Así que lo mejor sería que las personas que estudian no trabajen. ¿Okay? Claro, para eso es necesario tener un sistema de becas que permita que la gente no trabaje y estudie. Y eso sería igualdad de oportunidades, permitiendo que los que están abajo asciendan a la universidad. Pero claro, eso cuesta dinero. Y hay una forma mucho más fácil y gratuita de lograr algo simbólico, que es degrademos a la institución universitaria. De modo que ahora no sea obligatorio asistir, uno pueda recibirse sin estudiar y por lo tanto pueda trabajar y ser abogado. Claro, el que lo logra tiene la sensación de ahora tengo igualdad de oportunidades, pero una sensación de igualdad es una igualdad de oportunidades ficticia, no le hemos dado nada. Piensen en Obama. Lo bueno de Obama es que logró ir a Harvard. Eso es lo bueno. Tenemos a alguien que estaba allí, que era de color, y logró ir a Harvard. No es que Harvard se degradó para llegar donde estaba Obama. Ahora vería la mini Harvard en los suburbios, ¿no? Y entonces usted acá va a tener educación más o menos, no importa, usted puede trabajar, no hace falta que asista a clase y le daremos un título de Harvard. Eso sería, creo yo, la igualdad de oportunidades al estilo argentino, ¿no? Que bueno, ya se lo daremos. Y creo que es un engaño. Para lograr dar efectiva igualdad de oportunidades requiere dinero y requiere esfuerzo por parte del Estado. Es seguro que si me dan igualdad de oportunidades de un día para el otro, no me están dando igualdad de oportunidades genuinas. Si un día para el otro me dicen, ahora usted podrá ser abogado, ¿no? Y no cambia nada mi situación. Mi situación sigue siendo igual, tengo que trabajar, familia a cargo, me debo comprar los libros, ¿no? Y ahora ya no puedo ser abogado sin dejar de trabajar, sin comprarme el libro y sin ir a clases. Bueno, no me han dado ninguna igualdad de oportunidades, me han dado como un placebo, ¿no? Que me hace pensar que tengo igualdad de oportunidades. Y creo que la tentación de la universidad argentina ha sido esa, no el otro camino. Contar un poco de la experiencia acá en la Universidad Nacional de Córdoba, que a mí me tocó ser representante estudiantil y profesor superior. Pero es un año donde todos estos debates sobre la igualdad de oportunidades se dieron muy fuerte, porque el primer gobierno de Carolina Scotto, cuando entra, él toma la decisión de que había que cambiar el paradigma, por ejemplo, el sistema de beca, que era como dice de la excelencia académica, el criterio que se da, o sea, de que sacar tenía promedio arriba de tanto, acceder a la beca. Cuando empezamos a discutir en la universidad eso, bueno, de
decanos y demás, que sucede algo contradictorio con los decanos acá del sistema público argentino, que los decanos, los rectores y demás, sean de color político que sean, todos defienden como valor de educación gratuita, pública para todos. Sin embargo, con esta falacia de igualdad de oportunidad. Bueno, ya, ¿y dónde lo vemos? Bueno, cuando discutimos el sistema de becas era, la primera discusión es que íbamos a aumentar el monto para las becas. Pero la segunda discusión era quién las va a recibir. Y el criterio que defendimos mucho nosotros, que fue el que terminó firmando al menos el año pasado, fue que se le diera que la universitaria, a que los sectores que tenían más dificultades socioeconómicas para acceder a la universidad, se les diera el derecho de acceder a una beca de manera tal que no dejen de estudiar. Por todas las realidades, las desigualdades, las desigualdades que ya existen en la sociedad, sobre todo por esa, es muy desigual. En ese momento sí la realidad fue mucha, porque claro, decíamos, ¿cómo le vamos a dar a alguien que saca 4, 6 o 5? Eso es el argumento que se ponía. Sin embargo, una vez implementada la Dirección de Inclusión Social, el sistema de becas, se criticó el proyecto de becas, después se multiplicó, un montón de beneficios, se crearon distintos tipos de becas para ingresantes, para extranjeros, para distintos tipos de becas que contemplaban distintas realidades o dificultades socioeconómicas, contemplaban la educación más igualitaria. Y después iban saliendo discusiones más finas. Por ejemplo, está bien, va la beca y ¿qué hacían algunos decanos de la facultad? No les cobraban el ingreso, cuando se pusieron los ingresos sin cobro, pero si no comprabas el apunte y salía 500 pesos, no podías inscribirte en la carrera. O sea, que te llegaba hasta ahí, como no compraba el apunte, tenemos que quedar fuera, y sin eso largamente pasado. Claro. Así de ingeniería y en la carrera de inclusión más veces, con lo cual después eso fue, entonces pusimos que los becarios tenían que acceder al apunte gratis, y ya otra pelea más. Lo que digo es que efectivamente nosotros lo que comprobamos, y esta era la conclusión que quería mirar, de 2006 a 2015, todos los becarios, la población de becarios de la universidad, que estaba alrededor de 15.000, 16.000 personas, no tuvo un rendimiento más bajo. No tuvo mala nota, ni porque se le dieron una beca a plancha, siguieron estudiando como cualquier estudiante, con las garantías, con las posibilidades de estudiar y todo. Y siempre nosotros decimos una frase que a mí me parece representativa para este tipo de discusiones, es la siguiente: para rendir la hoja del parcial, y todos nosotros rendimos, es la misma para todos. Lo que el Estado tiene que garantizar es que todos lleguen a esa misma hoja parcial con las mismas oportunidades o en plenas condiciones de oportunidad. Ya. Adelante. Sí, un poco escuchando todo, a mí me parece también que hay una cuestión de efecto terrible de esta ficción del uso de igualdad de oportunidades. El efecto en el sentido que lo que retornan es lo que eso. Después incluso es lo que la política sigue siendo la misma, digamos. El retorno de eso se ve mucho cuando estallan las crisis, sobre todo en los países europeos, acá no sé tanto, son la cantidad de niveles de suicidio que hay de las personas, porque al estar instalado este discurso, esto se vibra después con un fracaso personal. Entonces, yo no fui el que pudo hacer tal cosa, qué sé yo, también pasa mucho, me parece, en relación a todo lo que es educativo a nivel de la universidad, el retorno de eso, es como, bueno, la verdad, yo soy burro, si no puedo, no sale, no, lo que sea, se instala como esa. El retorno de eso, cuando la cosa estalla, después es como complejo. Claro. Lo que vuelve eso. Sí, que eso silencia el reclamo, ¿no? Porque si yo creo que lo que me está pasando por mi culpa, por mi responsabilidad, entonces no hay nada que reclamar. Entonces, claro, claro que es un mecanismo perverso. Se ve mucho lo que pasó en el momento de que una montaña índice de suicidio. Ok. Dígame. Yo creo que la educación si bien no me da un título universitario, no me garantiza éxito. Yo creo que la educación nos abre las puertas y nos brinda, aunque sean más oportunidades. Tengo una amiga que da clases en un colegio secundario de Altagracia, desde el primer año de matemáticas. Ella se asombra porque tiene que
porque tiene la mayoría del curso, no tiene las funciones básicas de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vemos de que acá en lo que es Córdoba, yo soy del interior de la provincia, pero lo veo acá en Córdoba capital, que hay mucha diferencia en lo que es nivel primario y secundario entre escuelas primarias y secundarias, pero privadas y públicas. Conozco gente de que va a colegios privados, de que pagan padres entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales, donde vemos que tienen educación de excelencia, de calidad los chicos, y nos asombramos con Fernanda de que haya en escuelas públicas de que los contenidos son básicos, los contenidos son muy precarios, entonces los chicos terminan la secundaria quizás sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir, y nada más eso, sí o sí van a tener una traba cuando quieran hacer el ingreso a cualquier carrera universitaria. Bueno. Y eso, bueno, son políticas de Estado. Aquí los contenidos en los colegios secundarios de la provincia de Córdoba, mi hermana trabaja también en un colegio, pero para adultos, dice, son cada vez más pobres, cada vez más básicos. Entonces, pareciera que el que va a un privado, en un colegio privado, quizás sí va a tener más oportunidades, pero la educación pública, yo hablo de Córdoba porque no conozco, es terrible. Bueno, creo que esto presenta un problema semejante a la igualdad de influencia política que hablábamos, ¿no? Ahora el problema es cómo, si queremos lograr igualdad de oportunidades educativas, ¿cómo hacemos para que la desigualdad económica no se traspase a la educación? Que era lo mismo antes con la política. ¿Cómo hacemos para que la desigualdad económica no se traslade y se transforme en desigualdad política? Ahora, ¿cómo hacemos para que no se transforme en desigualdad educativa? Una forma es que no haya educación privada. Esto suena como a herejía, ¿no? Pero hay sistemas educativos que funcionan bien dentro de los mejores sistemas del mundo, que no tienen posibilidad, el Estado prohíbe la educación privada. Uno dice, bueno, y esto va en contra de la libertad. Sí, pero da un incentivo para que nadie crea que se puede salvar de un mal sistema público, que es lo que pasa en nuestro país. O sea, en nuestro país lo que sucede con la gente que puede pagar enseñanza privada es que se despreocupa de cómo funciona el sistema público porque sus hijos no van a ir a él. Y quienes se despreocupan de esto son quienes tienen poder económico. Y quienes tienen poder económico en nuestro país son los que tienen mayor influencia política y son los que pueden reformar el sistema público. Así que tenemos de vuelta la tormenta perfecta. Un modo de solucionarlo es acabar con el sistema privado de enseñanza, ¿no? Y entonces que exista solo sistema público de educación, como tienen algunos países del norte de Europa. ¿Qué es lo que esto posibilita? Bueno, que ahora, como todos nos vemos en el mismo barco, las personas que tienen recursos e influencia política tengan un incentivo para mejorar el sistema público, del cual se benefician ellos y los demás. Del otro modo, no estamos todos en el mismo barco. Hay algunos que van en un yate, como dice Stiglitz, yo estoy que estar en un bote. Claro, así no funciona una sociedad, ¿no? Entonces, si tenemos desigualdad económica y sistema público y privado de enseñanza, no habrá igualdad de oportunidades educativas. No es. Yo coincido con eso, pero creo que esto era algo secundario. También se trata de cambiar un poco la cuestión del pensamiento conservador, por ahí, que el otro no va a entender. Entonces, sí, bueno, es más precario, pero bueno, otras cosas. Pero está la idea ya de posicionamiento. El otro que el otro vive en ese lugar, en ese patio, no va a entender. Entonces, como que ese curso circula entonces toda la historia educativa de ese chico pasa porque no entienden, porque no saben, porque la familia, porque es muy difícil romper eso. Ya, o sea que los mismos profesores lo que dicen es, no, él no lo va a entender y entonces le dan una educación de segunda. Ok. Es una cosa bastante compleja. Bueno, a ver, pero ¿cómo? Ya. Ay, escándalo, ¿no? No, la igualdad de oportunidades educativas es un tema
complejo. Uno ve la superficie, que dice, bueno, que accedan a las escuelas y que las escuelas tengan calidad. Pero aún si eso estuviera así, si eso estuviese garantizado, todavía tendríamos un problema extra, que es, ¿y quiénes acceden a qué escuelas? Porque esto que señala, si a una escuela accede la gente del mismo extracto social, entonces claro, esos chicos están, y cultural, esos chicos están en desventaja con los que se potencian con un estrato en una escuela donde acceden niños de un estrato cultural superior. Entonces claro, se han diseñado sistemas para mezclar los chicos, ¿no? Entonces, no basta con tener escuelas de igual calidad, sino que tiene que haber mezcla en los estratos culturales de quienes acceden. Entonces el sistema de transporte que lleva a los niños de allí para acá, un gran lío en la ciudad, de niños movilizándose por todas partes. El punto es, primero, ver el problema de la igualdad de oportunidades, y para ver lo lejos que estamos de ese ideal, y desarticular entonces, una vez que lo hemos visto, el discurso de lo que yo he logrado, lo he logrado por mi merecimiento, ¿no? Lo he logrado por un montón de factores que no hice nada para merecer. Y claro que lo que viene luego es personas que se dediquen y se especialicen en este tema. Bueno, acá tenemos a alguien que es Ramiro, que está haciendo su tesis, hará su tesis sobre esto, sobre igualdad de oportunidades educativas. Así que no basta con tener la enseñanza de igual calidad en las distintas escuelas. Aún si hubiéramos logrado eso y lo hubiésemos logrado sin acabar con el sistema privado de enseñanza, seguiríamos teniendo la desigualdad en educación que genera la familia, que tendríamos que ver cómo contrabalancear. Una forma es esta de mezclar niños de distintos estratos culturales. Si uno cree que esta es una discusión que está demasiado lejos y que solo los suecos la pueden llevar adelante, solo tiene que ver a Chile, donde la discusión se está dando. No sé si la solucionarán, pero que la discusión se está dando allí, se está dando, y en estos términos, con algunos profesores chilenos proponiendo acabar con el sistema privado de enseñanza como una estrategia para lograr la igualdad de oportunidades. Bueno, Chile tuvo en algún momento este sistema de transportes, ¿no? de niños que salían de barrios periféricos y eran llevados a escuelas de barrios de altos ingresos. Lo tuvo en el gobierno de Allende, ¿no? Así que ahí hicieron alguna experiencia. De lo que se trata es, de vuelta, como decía la reunión pasada, no es de inventar, sino simplemente ver qué han hecho donde funciona, ¿no? Y de vuelta, lo que hay que hacer es fácil de entender, ¿no? Seguramente todos nos vamos con algo claro de qué habría que hacer y teníamos algo claro de qué había que hacer para tener igualdad de oportunidades. Pero lo que es fácil de entender no siempre es fácil de llevar adelante políticamente, ¿no? Creo que eso es el... Yo quería compartir un caso que creo que se puede acercar más al caso del paradigma de igualdad de oportunidades. Es que hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a Cuba con unas amigas y interiorizando un poco respecto a la educación. Y bueno, así pueden acceder, incluso les brinda el Estado el material y todo lo que necesita, el lápiz, las lapiceras con las limitaciones que tienen, con limitaciones, pero les brinda todo para acceder a la educación. Y a mí lo que me llamó mucha atención es que, por ejemplo, ellos, que en su momento yo iba con el chip occidental, el chip de la libertad o de la educación pública, era que ellos podían acceder, algunos pueden acceder a algunas carreras y otros no. O sea, por ejemplo, tenían un cupo para acceder a medicina, abogacía y otras carreras. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no tienen libertad de elegir la carrera? Y ellos me dicen, con que ellos lo pensaban en una necesidad del país, cuántos médicos necesitaban, cuántos abogados necesitaban, y en base a eso eran la cantidad de alumnos que iban a poder acceder. Entonces ellos rendían un examen, todo por igual, terminaban primario, no sé cómo llaman eso, secundario, y en base a las calificaciones que tenían podían acceder a algunas carreras o podían acceder a otras. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención cómo yo con el chip que, ¿por qué no tienen libertad de elegir? Y bueno, y ellos me retrucaron diciéndome, bueno, pero nosotros vemos cuáles son los profesionales que se necesitan. Incluso, no solamente que el Estado les brinda todo lo que ellos necesitan para estudiar, y hay muchos tienen no solo una, sino 2 o 3 carreras universitarias. Después que ellos se reciben, trabajan como un año gratis, digamos, para el Estado, en algún lugar donde se necesite, y generalmente
pasó ese año continúan trabajando ahí. Pero bueno, a mí me había llamado la atención eso también, cómo estaba todo basado en la necesidad del país. Y ahí creo que realmente se ve la igualdad de oportunidades. Con otra cosa que a mí me llamó la atención, por ejemplo, era que a lo mejor tiene un sistema muy particular donde a lo mejor un veterinario tenía el título, pero ganaba menos que un taxista llevando a los turistas de un lugar a otro. Entonces, a lo mejor el taxista que lo llevaba a un lugar era veterinario, digamos. Tiene otra cuestión que a lo mejor tiene que resolver el tema de los salarios, digamos. Pero bueno, eso me parece que ahí sí está más cercano para eso una igualdad de oportunidades. Pueden acceder, digamos, todos tienen los mismos recursos en general. Bueno, eso creo más. Yo quiero hacer una anotación con respecto a eso, porque siempre parece que es Cuba solamente que limita, en este caso pensar, bueno, limitan la libertad y no pueden elegir lo que sea. En los países escandinavos también lo hacen, digamos. En Dinamarca todos reciben un subsidio por estudiar, por ir a la universidad, sea de la familia que sea, es como universal, y si uno vive solo recibe más. Pero también a la hora de elegir, y son todas públicas las universidades, pero a la hora de elegir una carrera, también uno no puede elegir cualquier carrera. Y es raro la forma en la que lo limitan, porque por ejemplo una de las carreras que necesitaba, exigía tener un promedio altísimo de educación física, porque hay mucha gente que quiere estudiar educación física, entonces lo que hacen es subir el promedio para limitar las posibilidades, porque ahí de acuerdo a la calificación que uno obtuvo en la secundaria es qué carrera puede tener. Pero también es una forma de, digamos, no es solo Cuba que dice qué interés tiene con respecto a qué carrera, sino inclusive en los países que uno ve como también paradigmas de la libertad. Bueno, en Alemania es lo mismo, el promedio de toda la secundaria, pero qué cantidad, qué cupo abren es de acuerdo a las necesidades del país, ¿no? Claro, yo creo personal. Individualista, incluso en mi país, muchos que quieren estudiar, con estos que hablan del profe, no pueden estudiar, o sea, no pueden ser de la universidad. O sea, que decía de la libertad y de esto que pensamos que es una universidad pública que no es accesible a todos, como universidad pública y gratuita. En realidad me di cuenta que yo iba con el chip individualista y pensaba que cualquiera podía acceder, y bueno, en definitiva yo pensaba en un bien que era el bien común, digamos, el bien del Estado, la necesidad que necesitaba el país de funcionar. Déjenme terminar con una cosa sobre igualdad de oportunidades. Aún si estuviesen garantizadas la igualdad de oportunidades, todavía no estaría garantizada la justicia, ¿no? Porque de vuelta tenemos este discurso de estamos tan lejos de la igualdad de oportunidades que nos parece que si hubiéramos llegado a ella no habría nada más a lo que aspirar y ya todos estarían siendo tratados de modo justo. Aún si hubiese igualdad de oportunidades, imagínense, hay plena igualdad de oportunidades para ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba. Hay becas, se compran libros, el que no se puede mantener por sí mismo, le damos dinero para que se mantenga. Okay. ¿Esto ya garantizaría que existiese la justicia? La respuesta es no, y para verlo solo tienen que pensar en el que no tiene ninguna inteligencia para acceder a ninguna carrera universitaria. O sea, el que nació con un coeficiente intelectual que no le permite realizar ninguna carrera universitaria. ¿De qué le sirve a él la igualdad de oportunidades? Decir que él tiene igualdad de oportunidades de acceso es tan ficticio como decir que hoy tiene igualdad de oportunidades de acceso a alguien que nació en una villa, ¿no? Creo que estamos tan acostumbrados a que todo es la igualdad de oportunidades que a este problema no lo vemos. No vemos que las personas que han nacido con menos inteligencia y por lo tanto no pueden aprovecharse en la misma medida de la educación, a esas personas la igualdad de oportunidades no les sirve de nada. Es necesario algo más para que exista justicia en relación con esas personas. ¿Se entiende el problema? Y lo único que justifica que esas personas acepten que otros se beneficien de una educación que ellos no podrán beneficiarse es que los profesionales que se han formado, esos profesionales universitarios, luego les sirvan a estas personas que no tenían talentos para educarse, que no tenían inteligencia para educarse. O sea que
aún si tuviéramos garantizada la igualdad de oportunidades, todavía seguiría en pie una injusticia para remediar, que es la injusticia que padecen aquellos que no tienen la inteligencia necesaria para aprovecharse de la educación a la que tienen igual acceso. ¿Okay? Así que, digo, para terminar con el spot publicitario de Chevrolet, que es lo que motivó el enojo al inicio. Aún si fuese cierto esto de la meritocracia es injusta. Aún si fuese, porque nada, imagínense que ahora tuviéramos una sociedad donde los más inteligentes, que son aquellos que pueden aprovecharse de la igualdad de oportunidades educativas, son los que tienen éxito económico, ¿no? Entonces vivimos en el mundo de Chevrolet, ¿no? No lo cuestionamos, porque he visto otro spot publicitario que lo cuestiona diciendo no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Imaginemos que hay igualdad de oportunidades y hay meritocracia. ¿Ese sería un mundo justo? ¿No? Habría un montón de personas que son los que no tienen capacidades intelectuales para aprovecharse de la educación, ¿no? Los que no pueden hacer méritos porque no tienen capacidades naturales para hacerlo, que tendrían un reclamo para hacer, y lo que dirían es: ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para no tener inteligencia? ¿Por qué debo ser castigado por no tener inteligencia para aprovecharme de la igualdad de oportunidades? ¿Se entiende? Entonces hace falta algo más. Una sociedad meritocrática como la que presenta Chevrolet es una sociedad injusta, aun si fuese cierto que esa sociedad fuese la nuestra. No sé, que tenemos varias escalas de injusticia, ¿no? Cuando uno ve, que veamos lo que nos presenta Chevrolet y nos atraiga y digamos qué bien que está esto, eso prueba que tenemos un germen de injusticia metido en nosotros, ¿no? Que es necesario ver y quitar, ¿no? Una sociedad meritocrática que premia el esfuerzo y el talento es injusta con los que no tienen talento y no han hecho nada para no tenerlo, ¿no? Imaginen qué culpa tiene el que no tiene talentos y qué mérito tiene el que sí tiene talentos. Una sociedad justa es la que pone los talentos de uno al servicio de los otros, al servicio de los que no los tienen. Pero una sociedad que solo premia el talento no lo hace. Ok. Gracias, y si tienen paciencia nos veremos la próxima. Okay. Empezaremos con el libro con el capítulo de Piketty, okay, que es solo un capítulo.